Estructura de la carta encíclica de Su Santidad el Papa Francisco, Fratelli Tutti, que significa todos somos hermanos. Trata de la fraternidad y de la amistad social. Tiene 8 capítulos, 199 números y 255 páginas. Escrita y proclamada el 3 de octubre del 2020 en Asís, junto a la tumba de San Francisco. Esta carta, la fuente principal de inspiración, es el Evangelio, en la parábola del buen samaritano, que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Lectura del contexto, visión de la realidad del mundo de hoy, luces y sombras, signos de muerte en el mundo de hoy y desafíos urgentes de aquí y de ahora que el Papa nos informa. Está en primer lugar lo que son los conflictos bélicos en distintas partes del mundo, la imposición de una economía global como modelo único que excluye a los demás, una indiferencia y olvido y desprecio por los más pobres, quiebre de sueños, anhelos y esperanzas de un mundo mejor, pérdida del sentido de la historia y del amor por la propia patria, violación, mala comprensión y negación de los derechos humanos y de la dignidad de toda persona humana, discriminación y racismo, abismo entre ricos y pobres, la economía por la economía, es decir, las personas quedan en un segundo plano, ya no son prioridad. La esclavitud de miles de niños, mujeres y hombres tratados como objeto, propiedad de otros, el secuestro para la venta de órganos, sicarios de alto costo para la venganza. El terrorismo y la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, red de criminales, crimen organizado, mujeres obligadas a abortar, atentados y tráfico de armas. La construcción de muros y de muros en el corazón. El mundo digital deteriorado y el mal uso sin ética y sin moral. Un mundo sin rumbos y sin horizonte. Cisma en la iglesia y en comunidades. El tema de la pandemia, el flagelo y la crisis sanitaria por la que están atravesando muchos países. El tema de los migrantes maltratados, utilizados y muerte y xenofobia. Agresividad sin pudor en el mundo digital y maltrato. Latigazos verbales, insultos y difamación. Noticias falsas. El individualismo extremo, el egoísmo, el egocentrismo agresivo. Degradación del ser humano, sus valores, principios y moral, y también de la política, incluso de la democracia y el populismo. Debilitamiento de los poderes del Estado y degradación del poder. La indiferencia, la incredulidad, la hostilidad hacia la religión, la mala memoria, bombardeos atómicos a Hiroshima y Nagasaki que no hay que olvidar, la pena de muerte y las cadenas perpetuas, armas químicas y biológicas, crisis ambiental, desprecio por los valores supremos y trascendentes, persecución y muerte por causa de la fe, violencia y abusos y tiranía de poder y del fundamentalismo principalmente,
clima y miedo y temores, inseguridades, aumento de enfermedades mentales, angustias, depresiones, crisis de pánico, sentimientos de orfandad, abandono, soledad, violencia intrafamiliar. A grandes rasgos, los signos de muerte y una visión de la realidad de lo que está pasando en el mundo de hoy. Síntesis de la síntesis. En el capítulo 1 narra las sombras y los signos de muerte en el mundo de hoy. Capítulo 2 habla de un extraño en el camino, que es la parábola del buen samaritano que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25 al 37. Capítulo 3, pensar y gestar un mundo abierto, habla de un amor más universal. En el capítulo 4, un corazón abierto al mundo entero. Él habla de que no tienen que haber fronteras. En el capítulo 5 nos habla de cuál es la mejor política. En el capítulo 6 habla del diálogo y de la amistad social. Habla de que hay que tener un corazón afable con todos. Y es allí donde los cristianos debemos ejercer la caridad. Capítulo 7 habla de los caminos de reencuentros con los últimos, es decir, con los más pobres y vulnerables de la sociedad. Capítulo 8, las religiones que tienen que estar todas en una fraternidad y al servicio del bien común y del mundo, y que deben tener cada una su identidad y su pertenencia. En la introducción de esta carta encíclica, el Papa hace una lectura y una exposición del contexto de la actualidad, de la realidad más cruda de lo que está pasando en el mundo, un verdadero noticiero de la actualidad y que es importante que estemos informados. Punto 2. Nos recuerda, nos enseña cómo vivir y convivir como cristianos en el mundo, teniendo el imperativo más importante que nos dejó Cristo: ámense. Punto 3, que se subdivide en 27 puntos, nos hace un llamado urgente. Número 1, a dar testimonio comprensivo hacia los más pobres. Punto 2, cuidado y corresponsabilidad de la casa común, es decir, del planeta, esta tierra, este mundo que es de todos y para todos y con equidad compartirlo. Punto 3, nos hace un llamado a mirar las lágrimas, el gemido de las cosas y de la historia y de las personas, y a no quedarnos en el silencio indiferente. Esta expresión es del poeta Vigilio. Punto 4. Velar y defender, exigir y vivir los derechos humanos y que sean universales, sin fronteras, y no solamente para algunos, sino para todos. En el punto 5 nos hace un llamado a cultivar la fraternidad universal para que la economía global nos haga más cercanos y más hermanos, sobre todo con los más pobres, para que no queden olvidados. Punto 6 nos hace un llamado a ser constructores de puentes y destruir muros, sobre todo los muros del corazón, que nos dividen, para sembrar la semilla de la vida en común.
Punto 7 nos hace un llamado a no renunciar, sino más bien a potenciar, a favorecer y velar por los sueños, anhelos y esperanzas más legítimos y urgentes de la justicia, de la paz, del respeto, de la equidad, unidad, de amor, de fraternidad y de buen trato y de sana convivencia. En el punto 8 nos hace un llamado a tener una mayor conciencia y compromiso de que cada persona goza de un derecho inalienable en su dignidad de persona humana y es nuestro hermano distinto, diferente. Punto 9 nos hace un llamado a la urgencia de la cercanía personal, del diálogo, de la conversión gratuita, de la conversación gratuita hacia las personas, sea cual sea su condición, ser más humanos y más humanitarios, pues la fuente de todo esto se encuentra en el Evangelio de Jesucristo. En el punto 10 nos hace un llamado a volver, a recuperar y a anclar la esperanza para hoy, aquí y ahora, a pensar y a poner el ser humano como una prioridad, sobre todo por los últimos, que son los pobres y que no pueden esperar más, velar por sus sueños. Punto 9 nos hace un llamado a la asistencia, a la acogida, con gestos de respeto y de humanidad, especialmente por los migrantes. En el punto 12 nos hace un llamado a cuidar, sanar, liberar con amor fraterno todas las heridas, divisiones, discordias, difamaciones entre creyentes, religiones, católicos y comunidades cristianas y hermanos. En el punto 13 nos hace un llamado para que ante cualquier conflicto y en todo nivel priorizar el diálogo, el consenso abierto y escuchar con un corazón afable para superar toda aspereza. En el punto 14 nos hace un llamado para acentuar, cuidar y priorizar y vigilar el espíritu de servicio, para que no se convierta en tiranía y en abuso de poder. Punto 15. Nos hace un llamado para saber cómo afrontar la pandemia y la cuarentena. En pandemia y en cuarentena, valorar, agradecer y bendecir el trabajo de los otros, médicos, enfermeras, voluntarios, servicios públicos, de limpieza, transportista, seguridad y entre ellos los sacerdotes. En el punto 16 nos hace un llamado a seguir el ejemplo del buen samaritano, preocuparnos del que ha sido víctima del delincuente, preocuparnos del extraño, tirado y medio muerto por causa de la delincuencia, no caer en la indiferencia, recogerlo, ponerlo en la posada, curar sus heridas, no pasar de largo, detenerse, atenderlo, olvidándose de sí mismo y socorrerlo, pues son muchos los asaltados ahora en este mundo. En el punto 17 nos hace un llamado a ser prójimos sin fronteras,
buscando y cultivando la amistad social que está impulsada por el amor, buscando ante todo el bien del otro, sin excluir a nadie, pues el ser humano es el valor más alto en sí mismo, por su dignidad y por su imagen y semejanza de Dios. En el punto 18 nos hace un llamado a dar nuestro voto por la mejor política. ¿Y cuál es la mejor política? No es la del poder, sino la del amor. El servicio al bien común, ofrecer una vida digna, con trabajo, exigiendo sus derechos humanos más elementales y que sean integrales. El amor político, que es reconocer en cada persona un hermano, pues esta política es la más preciosa forma de caridad, política del amor y de la ternura. En el punto 19 nos hace un llamado al diálogo sin temor ni prejuicios, crear lazos de humanidad, acercarse, mirar, expresar, escuchar, ofrecer silencios para el diálogo no verbal, mirarse, contactarse, intercambiar, abiertos y respetuosos. Usar los medios de comunicación debidamente, con verdad y con consensos. No renunciar a la pasión por encontrarnos, reunirse, reconocer al otro, dejar de ser uno mismo, dejarlo ser él mismo. En el punto 20, nos hace un llamado a hacer oración y a pedir al Espíritu Santo el fruto de la afabilidad, que significa ser amables con todos, suaves y de buen trato con los demás. La amabilidad es una liberación de la crueldad del lenguaje afilado que penetra y daña las relaciones humanas. Incluso en el mundo digital, decir permiso, pedir perdón, dar gracias, regalar una sonrisa, una palabra, una mirada, un estímulo. En el punto 21 nos hace un llamado a buscar caminos de paz, que cicatricen las heridas y procesos de sanación, recomenzar desde la verdad y desde el perdón, superar lo que nos divide e ir a buscar al que está lejos, al que está último y al que se ha perdido. En el punto 22 nos hace un llamado a comer muchas castañas. Esto es de mi propia cosecha, porque las castañas son para la memoria. Y Él nos habla de la memoria del pasado, no para quedarnos en el pasado, sino para sanar las heridas, superarnos, liberarnos y sacar una gran enseñanza, como por ejemplo, no olvidar los bombardeos atómicos en Hiroshima y Nagasaki. No es bueno perder la memoria de lo grave. Persecuciones, genocidios, tráfico de esclavos, matanza de etnias, como también hacer memoria de lo bueno, de lo bello y maravilloso logrado a lo largo de la historia. La guerra no es el camino
ni la solución de los problemas. La pena de muerte tampoco, y hay que velar para que sean abolidos. Los cristianos rechazamos toda forma de violencia. Punto 23. Nos hace un llamado a todas las religiones del mundo a construir fraternidad para defender la justicia, el diálogo interreligioso y establecer amistad, paz, armonía, compartir valores, experiencias morales y espirituales, en espíritu, en verdad y en amor. A dejar el fundamento último, a defender el fundamento último de la conciencia de ser hijos de Dios, Padre de todos, a reconocer que Dios y la religión es un bien para la sociedad, por ende, la libertad de culto y el derecho. Aprecio y reconocimiento de que existe un valor supremo y trascendente y espiritual en el ser humano y que es imposible negar. En el punto 24 nos hace un llamado a la misión como Iglesia Católica. No puede quedarse al margen. Tiene la misión de construir el mundo y de la promoción humana y de la fraternidad universal. A tender puentes de paz, a romper con muros y a sembrar reconciliación. Valorar lo que hay de santo y verdadero en las religiones. Que la música del Evangelio suene por todos lados. El compromiso con la doctrina social de la Iglesia. En el punto 25 nos hace un llamado a tomar conciencia de que el fundamentalismo es una deformación de lo religioso. Hace mucho daño por la mala interpretación y manipulación de las Sagradas Escrituras, en lo que se justifican para el terrorismo, el crimen, la violencia de líderes imprudentes y del abuso de poder. En el punto 26 nos habla de la capacidad de escucha de Dios, de la naturaleza y de las personas. Dentro de estos 26 llamados se encuentran otros 11 y que están en la página 196 a la 197, en los números 285 y se los dejo como tarea para conocer y para investigar. Y concluyo con el número 27, con esta expresión del Santo Padre, el Papa Francisco. Dios no mira con los ojos, mira con el corazón. Luego de esta síntesis de la Vicaría, nos han mandado algunas preguntas para que nosotros podamos dialogar, aportar y compartir.